realmente ha coincidido la llegada de este nuevo presidente al Consejo Social de la Universidad de Huelva en los prolegómenos de una situación no vivida hasta hoy en nuestra sociedad, ¿no? La pandemia del COVID-19. Nos ha dado tiempo a tomar un contacto con el Consejo Social a través de la secretaria y de la técnica, la administrativa, tener conversaciones y reuniones intensas con la rectora y con la dirección de la propia universidad, con el objeto de intentar planificar una hoja de ruta que permita que la eficacia y la eficiencia del Consejo Social se muestre lo más claramente posible, ¿eh? Es decir, que intentar que este órgano tan importante para la Universidad de Huelva y también para la propia provincia, pues sea lo más útil posible en sus cometidos. Dada la situación de pandemia y restricción de movimiento que hemos sufrido y que hemos padecido, y lógicamente teníamos que aplicar para la contención de esta pandemia, del COVID-19, las reuniones han sido telemáticas, no se han celebrado plenos del Consejo Social, pero no obstante, hemos celebrado una ingente cantidad, con carácter semanal al menos, del Foro de Consejos Sociales de Andalucía. Con Prudencio Escamilla, presidente del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, a la cabeza como presidente de este foro, tengo que decir que todo esto que podía considerarse nuevo para mí, en todos estos proceder, para mí ha significado un aprendizaje, sobre todo estando muy atento a las enseñanzas que supone la experiencia del resto de presidentes al frente de sus consejos sociales. Y sobre todo lo que intentamos es poner en común nuestros problemas, porque independientemente de los territorios, las universidades tienen problemas comunes. No voy a enumerar cuál es el principal, pero se lo pueden ustedes imaginar, como puede ser la financiación. Y como decía, pues poner especial atención en intentar conseguir pues respuestas a situaciones que no conocíamos y que se habían dado o se habían replicado anteriormente en universidades fuera de nuestra provincia. Tenemos que destacar que toda esta situación es absolutamente nueva para toda la sociedad. No ha existido un guión, ni hemos tenido una forma de orientarnos ante una situación como esta. Yo creo que la generación o las generaciones que nos está tocando vivir esta situación, tenemos que sacar unas lecciones importantísimas. Primero, que tenemos que aplicar diariamente todo el esfuerzo y el sacrificio en el trabajo que nos toca a cada uno. No vale lamentarnos y no vale buscar excusas para no hacer frente a nuestras responsabilidades y obligaciones, porque el esfuerzo que no apliquemos o el sacrificio que no hagamos repercute negativamente en otras personas o incluso en nuestra propia sociedad. Por tanto, tenemos que ser muy cumplidores con nuestras responsabilidades y sobre todo sacar muy fehacientemente y muy convencidos, esforzarnos además también en ese sentido, de cuáles tienen que ser las lecciones que se nos están brindando ahora mismo, ¿no? O desde hace ya algo más de 2 meses. Yo creo que no cabe duda que se han demostrado los valores de esta sociedad, ¿eh? Ya me hubiera gustado que fueran los valores de toda la sociedad, pero en la sociedad hay un enorme, inmenso y mayoritario número de personas con unos valores intrínsecos que hacen que esto merezca la pena, que luchar por esta sociedad merezca la pena. Luchar por España debe suponer la mejor de la aplicación de todos nuestros esfuerzos para conseguir salir de esta deriva. Debemos aprender que todos somos solidarios, que hay gente con enormes dosis, muchísima gente con enormes dosis de generosidad, que los valores fundamentales como la empatía, la ética, los principios como del compañerismo y sobre todo atender a los más necesitados, pues se han puesto de sobremanera en el día a día. Lo hemos visto en las noticias, en los periódicos, a través de las redes sociales, la cantidad de cadenas de colaboración que existen de forma absolutamente altruista, ¿no? Incluso acciones filantrópicas que hay que agradecer enormemente, que en estos momentos, tanto desde las propias empresas como empresarios a título particular,
pues han querido devolver en estos momentos tan duros a la sociedad un grano de arena, perdón, que sin lugar a dudas es bien recibido. Y evidentemente también debíamos tener en cuenta cómo debemos afrontar o cómo deberíamos afrontar una situación así si en el futuro, Dios no lo quiera, nos deparara un escenario similar, ¿no? Yo creo que debemos intentar afianzar nuestros principios en lo que nos identifica y nos diferencia como especie humana, como ser vivo con sentimientos. Tenemos que poner la empatía y la persona en el centro de todas nuestras decisiones. Si eso lo hacemos, ¿m? No ha lugar a que conveniencias ideológicas o intereses partidistas deformen la realidad de nuestra sociedad. Estoy seguro que con ese lema que se ha acuñado a maja y martillo, como se suele decir, de que entre todos superaremos estas circunstancias, pues hay que decir que sí, que efectivamente, que entre todos superaremos estas circunstancias, pero siempre y cuando nuestros cimientos sean los cimientos de una sociedad con valores profundos y evidentemente comprometidos para la mejora de todos.